Bueno, hoy nos toca entonces sistema reproductor masculino, ¿sí? Así como vimos la clase pasada, no la anterior, porque la anterior fue feriado. Sistema reproductor femenino y nos toca el masculino, ¿sí? Esto es muy sencillo, vamos a ir abarcando la anatomía, como siempre, cada parte, o sea, cada componente del sistema, y un poco introduciéndonos a la función del sistema reproductor masculino. Bueno, primero tenemos que saber que está conformado por los testículos, el epidídimo, que es una especie de sombrerito que también rodea el testículo, las vías espermáticas, las glándulas vesiculosas o vesiculares, la próstata, algunos conductos eyaculares y el pene, ¿sí? Básicamente tenemos que acá entender ciertos conceptos. Cuando uno dice gónada, lo que está diciendo o a lo que se está refiriendo en realidad son a los gametos. Vieron que habían gametos femeninos y masculinos, ¿sí? Los gametos femeninos, como vimos, eran los ovarios. Bueno, en el caso del hombre son los testículos. Los conductos genitales son no más que aquello que permite el paso de los gametos, de estos gametos, y son como un puente, son como un nexo. Justamente así como el nombre lo indica, son conductos genitales. Después, por otro lado, tenemos las glándulas accesorias, que básicamente van a crear un ambiente óptimo, ¿sí? Para que esos gametos hagan lo suyo. Y después tenemos los órganos copuladores, por decirlo de alguna forma, que serían la vagina en la mujer y el pene en el hombre, ¿sí? Obviamente que hoy vamos a centrarnos en el hombre porque ya vimos el sistema reproductor de la mujer. Bueno, acá tenemos una vista frontal y una vista lateral de la misma anatomía del hombre. Y acá van a entender, esta foto de acá de la izquierda es mucho más simple porque además me grafica todo lo que es la vía urinaria y yo puedo entender cómo se conecta una con otra. O sea, vieron que esto de acá es la vejiga urinaria. Esto amarillo son los uréteres que venían de allá arriba de los riñones, van a desembocar acá y después, bueno, obviamente en el caso del hombre, la vejiga da lugar a la uretra y, bueno, se da el acto miccional, o sea, el acto de orinar en sí. Pero acá tenemos que centrarnos en lo que es el sistema reproductor, ¿sí? Entonces, más allá de reconocer estas estructuras que ya las conocemos porque ya las vimos, tenemos que empezar a ver que esto de acá, por ejemplo, son las vesículas seminales, esta y que a la vez dan lugar a un conducto, que es este, que estoy siguiendo con el cursor, no sé si se ve, que es el conducto deferente. El conducto deferente baja, 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 y va a llegar al testículo y al epidídimo, ¿sí? Que yo les dije era como una especie de sombrerito, ven que acá se ve mucho mejor, digamos, que envuelve al testículo en sí, ¿sí? Bueno, eso por un lado. Después vamos a tener la próstata, que va a estar acá, ¿sí? Bien indicadito, las glándulas vulvoureterales o vulvoureteral, el cuerpo cavernoso, que ya es del pene, que está en este lugar, y bueno, después vamos a tener el pene en sí y el glande, que es más allá, digamos, de la punta del pene, ¿sí? Esta es una manera bien fácil de reconocer las estructuras, que es lo que yo quiero que hagan en esta materia. O sea, identificar la anatomía, ¿sí? Saber dónde está cada cosa, y por otro lado, después entender la función, porque acá como hablamos del sistema reproductor, bueno, nos vamos a centrar en una función en sí, pero eh, con respecto a los otros sistemas, vieron que tenemos, por ejemplo, el sistema urinario un montón de funciones, o del endocrino, y bueno, hay sistemas que son un poco más cortos, como este, y hay sistemas que son un poco más largos, pero siempre en la materia la idea es, esto se lo digo a modo de consejo, anatomía, función, anatomía, función. Función normal, ¿sí? Bien. Y esta foto acá de la derecha tenemos, o sea, es lo mismo, pero desde una vista lateral o desde un corte lateral, ¿sí? Alguien tiene el micrófono abierto, así que por favor silénciese. Bueno, repito, esta foto de acá es lo mismo, pero es una vista lateral. Es como si yo le hiciese, perdón, un corte sagital. Cuando yo digo corte sagital, me refiero a que uno hace un corte como de costado, ¿sí? Porque eso por ahí lo van a escuchar mucho, corte sagital o lo que fuera. Eh, pero es para ver estas estructuras desde esta vista, ¿sí?
Y bueno, básicamente es lo mismo que acabo de decir, pero desde una vista lateral, ¿sí? Fíjense que acá tenemos el testículo, el glande, el conducto deferente, la próstata que está acá, el cuerpo cavernoso del pene, ¿sí? Esta parte de acá que va a ser el glande, el escroto, que es la bolsa que va a envolver a ese testículo, a esos testículos, las glándulas vulvoureterales, que están acá, muy chiquititas, como por debajo de la próstata, ¿sí? Y bueno, este es el pubis, obviamente, y acá están las vesículas seminales, muy, muy, muy cerquita de lo que sería la vejiga, bueno, en una cara posterior se relaciona con el recto y el ano, por acá abajo, ¿sí? Bien. Meter el dedo en el ano. Por favor, silénciense los micrófonos, chicos, por favor, se los pido porque es muy molesto si no. Bueno, esto de acá es lo mismo que les acabo de explicar, pero con otras fotos, ¿sí? Por ahí esta celestita es un poco más fácil, por ahí a quien le cuesta un poquito más, para ir de a poco, por eso les pongo siempre así 4 fotos en una diapo y en otra diapo, ¿sí? Que es un poquito más descriptiva porque hace como un circuito. Ven que acá esto es el conducto deferente, acá donde siguen el cursor, ¿sí? Y por acá ya es la uretra, entonces es como que se cruzan los conductos del hombre. Y por ahí puede generar confusión eso, pero básicamente es cuestión de sentarse y mirar, 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 ¿sí? Para ir reconociendo cada estructura y decir, bueno, por lo menos reconocer las principales, ¿sí? ¿Dónde está la próstata? ¿Cuál es la parte del glande del pene? ¿Qué es el cuerpo cavernoso? ¿Dónde está el testículo y el epidídimo? Y el escroto, ¿sí? Acuérdense que el escroto es como esa bolsa que envuelve al testículo, y arriba del testículo vamos a tener el epidídimo, ¿sí? Bien. Vamos a ir hablando de cada estructura en particular. Empezamos con los testículos. Los testículos obviamente son una cavidad que tiene 2 o 3 túbulos seminíferos replegados. Van a ver que acá, en esta parte de acá, están los vasos, ¿sí? Conformados por venas y arterias, que van a dar lugar a lo que es el cordón espermático, también se van a relacionar con lo que es el cordón espermático. Y lo que le quería contar de esto, que más allá de estar escrito acá, esto después lo leen, es algo nada más que hay que leerlo y tenerlo en cuenta, es que hay algunas patologías, ¿sí? Como el varicocele, que justamente, no sé si lo escucharon hablar alguna vez, eh, que básicamente se trata del agrandamiento o dilatación, ¿sí? De las venas, estas de acá que estoy mostrando, ¿sí? Y provocan justamente, son estas venas que lo conectan con el cordón espermático, ¿sí? Y justamente pueden generar, es como si fuera que son, por darles un ejemplo, ¿no? Cuando las venas se dilatan de las piernas, bueno, pasa algo como similar con los vasos, con las venas, perdón, testiculares de acá. Eso se llama varicocele, cuando eso se dilata, y en general el único síntoma que genera es dolor, ¿sí? Dolor testicular, dolor local. Y en otra gente por ahí nada, pero básicamente es una patología muy frecuente en relación a las patologías del sistema reproductor masculino, ¿sí? Y bueno, la realidad es que el peligro, o en realidad la complicación del varicocele, es justamente la infertilidad por esta relación con el cordón espermático y con las otras vías del hombre. Entonces, bueno, ese sería como la complicación o el riesgo de lo que es la enfermedad que se llama varicocele, y que consiste, repito, en una dilatación, un agrandamiento de las venas del testículo, ¿sí? En relación al cordón espermático. Eso es algo que por ahí lo van a escuchar, por eso se los cuento, se los aclaro, en relación a lo que serían las patologías de los testículos. Por ahí también van a escuchar lo que es la torsión testicular, ¿sí? Que es justamente de hecho es una de las causas de abdomen agudo muchas veces, y que también generan muchísimo dolor, ¿sí? Pero obviamente que si bien dentro de las patologías del hombre son una de las que más se escuchan, no es tan frecuente, por así decirlo, en relación a otras patologías, ¿sí? Bien, los testículos situados en el escroto, fuera de la cavidad abdominal, obviamente, están divididos en lobulillos y separados por una túnica que se llama túnica albugínea o albúgina, no importa, se lo van a encontrar como de muchas maneras.
lo que tienen que saber acá es que los túbulos van a desembocar en una red testicular que van a conducir al epidídimo, que era esa especie de sombrerito que envolvía al testículo, ¿sí? En los niños, la maniobra que se hace, por ejemplo, vieron que se necesitan unos meses para que haya el descenso testicular, en caso de que no se dé, etc. Se hace una maniobra para palpar cada testículo, ¿sí? Y fijarse que estén en bolsa, justamente, vulgarmente llamado así. Se hace una palpación en los niños, justamente cuando se revisan genitales, y se palpa. De esa manera uno puede saber si ese testículo está en bolsa o no, y va a depender de la edad del niño, ¿sí? Si es un niño, no sé, de 6 años que todavía no tiene los testículos en bolsa, y bueno, ya habría que proceder a otra cosa, pero es parte de la rutina del examen físico, por ejemplo, de los niños en relación a los testículos. Se hace como una especie de palpación en pinza, después presencialmente les muestro cómo se hace, o sea, la maniobra con mi mano, y nada, es súper sencillo. Esto es muy importante, esta diapo es importante, porque justamente me habla de lo que es la histología, ¿sí? Del hombre. Cuando yo hablo de histología me refiero a la parte celular, ¿sí? Van a tener células germinativas que básicamente van a proliferar y se van a diferenciar en espermatozoides, o sea, son como las células que van a dar lugar a la formación de los espermatozoides o espermatogenias. Después van a tener las células de Sertoli, que lo que van a hacer es intervenir y nutrir a estas células germinativas, ¿sí? Y después van a tener a las células de Leydig, que lo que van a hacer es producir testosterona, básicamente. Estas tres son importantes que las sepan, ¿sí? Por ahí se las puedo tomar en un examen, porque estamos hablando de la histología del sistema reproductor, ¿sí? Simplemente para que tengan digamos, un pantallazo de lo que es la histología y sepan qué célula hace cada cosa. Bien. ¿Vamos bien hasta ahí o estoy hablando muy rápido? Ustedes me dicen, porque ustedes saben que yo hablo rápido y bueno, por ahí no me doy cuenta. ¿Sí? ¿Están Vamos ahí? bien. Hola, hola. ¿Alguien me puede responder? Gracias. Bueno. Sí, vamos bien, vamos bien. Bien. Bueno, conductos genitales, ¿sí? Compuesto por el epidídimo, conductos deferentes, eyaculador y uretra. Bueno, vamos a centrarnos, obviamente, el epidídimo es una estructura enrollada que corona los testículos, por eso les decía que es como una especie de sombrerito que envuelve al testículo. ¿No les parece que se parece al riñón con respecto a la glándula suprarrenal? El epidídimo y el Sí, yo testículo. lo iba a decir, pero me parecía que estaba un poco como desubicada. No, porque sí, se parecen, viste Sí, que sí, sí, es como para totalmente. relacionarlo, no. El riñón, ¿se acuerdan que el riñón tenía una especie de sombrerito, que también le usé la misma palabra, que era la glándula suprarrenal por encima, digamos? Bueno, y acá es como algo bastante similar, si lo ven en la foto. No, es una manera de acordarse, también de relacionar las cosas, ¿sí? Ahí vos ya te das cuenta que vos, de urinario, sabés por lo menos reconocer dónde está la glándula suprarrenal, dónde está el riñón, y la relación entre ellas, así que me parece bien. Bueno, en el epidimo se almacenan los espermatozoides para que adquieran movilidad y van a permanecer ahí hasta 4 semanas aproximadamente. Perdón, estoy media... Básicamente, esto es un detalle, nadie les va a tomar exactamente cuánto mide, pero tiene aproximadamente 5 centímetros de longitud por 12 milímetros de ancho, ¿sí? Y simplemente que sepan que es un tubo estrecho y alargado que se sitúa en la parte posterior / superior del testículo, ¿sí? Eso es para que se orienten y para que sepan dónde está, dónde están ubicadas cada estructuras. Pero estoy leyendo acá el chat, los que tenemos hijos varones pudimos ver problemas vitales como la fimosis. Sí, no lee la fimosis porque todavía no llega a la parte del pene y ahí voy a hablar de lo que es la fimosis. Bien. Conductos deferentes, ¿sí? Los conductos deferentes, acuérdense que llegaban también y se conectaban con lo que es el epidídimo y el testículo. Son tubos musculares rodeados de musculatura lisa, ¿sí? Que, bueno, nada,
cada uno mide unos 30 centímetros, repito, a nadie les va a tomar cuánto mide, porque me parece algo muy que se tienen que aprender de memoria, y la verdad que no tengo ganas de que se aprendan nada de memoria, sí que entiendan y relacionen fisiológicamente todo para entenderlo y que sea más fácil de estudiar, porque no me sirve que sepan de memoria, terminan de rendir el examen y después no se acuerdan de nada. Así que no sirve eso, ¿sí? Simplemente las cosas principales de cada sistema. Bueno, durante la eyaculación, estos tubos lo que van a hacer es contraerse, ¿sí? Y van a enviar, o sea, si se contrae es como que se achica, se hace como, le envía como fuerza, y justamente enviando el semen a los conductos eyaculadores y de los conductos eyaculadores a la uretra donde va a ser expulsado durante el acto sexual, ¿sí? El famoso procedimiento llamado vasectomía, que seguramente lo escucharon, no es más que cortar estos vasos deferentes, estos conductos, hacer como una especie de clampeo en realidad, para evitar este paso de justamente la reproducción, ¿sí? Es un método anticonceptivo. En algunos lugares lo van a encontrar como que es un método permanente, irreversible, y en otros lo van a encontrar como que se puede revertir. La realidad es que se puede revertir, pero es un poco difícil, por eso hay una controversia entre si es irreversible o irreversible el método de la vasectomía, ¿sí? Bien. Bueno, los conductos eyaculadores, la función que tienen, justamente, como dije hace un rato, es conducir a la uretra el esperma de las vesículas seminales, y bueno, acá están, ¿ven? Se relacionan con la próstata y con justamente el conducto deferente, es muy chiquitito, están acá como bastante escondidos los conductos eyaculadores. Básicamente lo que quiero que sepan de esto es la función. ¿Vieron que siempre yo les digo anatomía y función? Bueno, de los conductos eyaculadores, la función. Por eso siempre van a encontrar que les voy a poner la función de las cosas que les voy a tomar, ¿sí? Que es conducir a la uretra el esperma de las vesículas seminales, ¿sí? Bien, seguimos. Y la uretra, obviamente, Perdón, que ya, sí, que son ya dos, son dos, o sea, son dos conductos. ¿Los conductos eyaculadores me estás preguntando o de qué? Sí, que sí, Sí, los conductos eyaculadores son sí, sí, dos. sí, 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 son dos chiquititos Ah, que ok, los ves ok, acá, ¿ves? Son uno, dos. claro. Sí, sí, Eh, sí. Sí, 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 son dos. Además, acá también están los dos conductos eyaculadores poco después de su origen para entrar a la próstata, van a abrirse. Esto es más que nada para dato de color, ¿no? Este último ítem. Pero lo que me Claro, interesa porque de capaz esto, en el examen preguntás cuántos hay y ya me conoces, necesito Analia. saberlo. Sí, Eh, sí. bueno, nada, lo que quiero que sepan acá, sí, igual son dos, muy bien, pero la función, ¿sí? Básicamente. Bueno, después tenemos la uretra, que ya la conocen a la uretra, me imagino. Acuérdense que la uretra masculina es más larga que la femenina. ¿Por qué era más larga que la femenina? ¿Se acuerdan? Por el Es cuest- recorrido del pene. claro, muy bien. Es por una cuestión anatómica, exactamente. Por eso la uretra femenina es más corta, pero es un poco más gruesa. Y la del hombre es más larga, pero es un poco más finita, ¿sí? Esa sería la diferencia entre una y otra. Básicamente, la uretra es un conducto común, tanto del aparato urinario como del aparato reproductor, porque va a servir, digamos, para el paso de la orina y también para el paso del semen, ¿sí? Entonces, va a tener doble función, digamos, en relación a cada sistema, tanto urinario como reproductor masculino, ¿sí? En el hombre mide aproximadamente 12 centímetros, pasa por la próstata y forma parte del pene, obviamente, porque llega hasta casi la punta y da lugar justamente a estas dos funciones muy importantes, ¿sí? Bien, después tenemos las vesículas seminales, ¿sí? Que van a estar justamente también en relación a la próstata, muy cerquita, ¿sí? También de la vejiga, detrás de la vejiga y delante del recto, que está acá, esta parte de gris que no se ve sería el recto, esto sería la vejiga, y acá estarían las vesículas seminales, ¿sí? Básicamente lo que van a hacer es secretar prostaglandinas y fibrinógenos, dos sustancias. Y, perdón, y además de esto, van junto con el moco cervical femenino,
van a reaccionar para ser más receptivo al movimiento de los espermatozoides, ¿sí? Es como que se van a fusionar con el moco cervical propio del aparato femenino para tratar de que el paso de los espermatozoides sea un poco más ágil, ¿sí? De hecho, bueno, ¿por qué digo esto? Porque hay algunos métodos anticonceptivos, como por ejemplo el DIU, que hace que el moco cervical femenino sea más espeso y no sea tan fácil justamente para el espermatozoide nadar, digamos, y llegar hasta el aparato reproductor femenino, ¿sí? Entonces, de esa manera se piensan muchos métodos, pensando primero en lo normal y buscando una posibilidad o un método que haga que eso no sea tan así, ¿sí? Entonces, un poco dificultan el paso de los espermatozoides, siendo que, fíjense, cuando se fusionan con el moco cervical normal de una persona que no usa ningún método, etcétera, y no tiene ningún tipo de cuidado, bueno, aparece esta receptividad o esta fusión para facilitar el paso, ¿sí? A su vez van a Ahora, desencadenar. qué inteligente que es el cuerpo, porque es increíble lo que estás diciendo, que a través que del moco cervical se Claro. reactiven los espermatozoides. Qué cosa inteligente No, y que es además el viste cuerpo humano, ¿no? cómo se fusionan uno y Sí, sí, otro. por eso te digo, es tremendo lo que estás diciendo, porque viste, es tan Sí, sí, sí. inteligente como el aparato reproductor femenino que nace un chico, la temperatura de esa leche, con esa glucosa mínima, ¿me entendés? Sí, Es obvio. todo, es tremendo. Sí, es tremendo y Profe, es muy una pregunta. interesante por eso, porque justamente no solamente pasa, bueno, ahora porque estamos hablando de este sistema, pero fíjense cuando, ¿se acuerdan cuando dimos sistema renina, angiotensina, aldosterona? Que el cuerpo detectaba que había una pérdida de volemia, una pérdida de volumen, y automáticamente ahorraba agua y sal, y ahorraba sangre, o sea, por consiguiente. Todo eso para tratar de que esa persona no siga perdiendo más líquido. Siempre el cuerpo lo primero que hace es tratar de compensar cuando detecta que algo está mal. Por eso aparece después la frecuencia cardíaca aumentada, la taquicardia, son todos sistemas compensadores, digamos. Hasta que en un momento no da más y la persona se descompensa completamente, por así decirlo. Bueno, y Todo a acá través todo a través de nuestras neuronas, ¿no es cierto? también, Exacto. pero cada sistema se fusiona entre sí también, porque fíjate que el sistema, bueno, este es el mejor ejemplo, el sistema reproductor Sí, femenino y masculino se fusionan de alguna forma para tratar de llegar a esa concepción en caso de que, bueno, de que así lo desee también. qué Eh, bárbaro. pero sí, la verdad que sí, por eso es tan apasionante la fisiología. Y la fisiopatología, cuando lo vean en las otras materias, más todavía porque van a entender algunas enfermedades por qué suceden, eh, y bueno, y la actividad del fármaco ahí ya van a ir como conectando todo, digamos. Profe, una pregunta. Sí, Buen día, ¿cómo está, profe? No lo buen había día. saludado. Pregunta, ¿puede ser que existe uno de los sistemas de DIU que largue una sustancia para provocar ese también que se altere el Sí, moco porque el DIU hay cervical? dos. El DIU está el DIU de Ah, cobre sin hormonas y está el SIU que tiene hormonas. Entonces ahí sí difiere la sustancia que vos me decís. Esa es la diferencia entre uno y otro y va a hacer que uno tenga una función determinada y otro otra, ¿sí? Como el DIU de cobre es un método no hormonal, por ahí se va a centrar en espesar un poco más el moco cervical y hacer que el paso del espermatozoide sea un poco más tormentoso, ¿sí? Pero bien. O justamente sea que porque tanto el SIU como el chip tienen las mismas hormonas, el chip es más o otra menos. cosa. O sea, No, el no tiene implante como es. un Sí, liberador de las mismas claro, hormonas que el exactamente, SIU. exactamente. Ahí está, ahí lo entendí como lo relacionaste, sí. Ah, claro, ah, ok. El implante igualmente sí, es otra cosa, pero sí largan hormonas ambos, exactamente. De hecho, también, muy bien pensado, de hecho el implante subdérmico también, además de liberar, que es una hormona que es el progestágeno, o sea, progesterona, metonorgestrel en general, lo que hace también es un poco aumentar esta viscosidad del moco cervical. Así que sí, podríamos relacionarlo de esa forma también. Bien. Y otra pregunta Sí, que me quedó no sé también. si les quedó claro lo que dije, ¿eh? Porque por ahí yo. Sí, Sí, profe, es cuando muy se clara. produce ¿Cómo, Cristina? Perdón, no te escuché.
Sí, cuando está colocado el DIU, ¿no? Y se Ujú. produce la concepción, la unión del óvulo con el espermatozoide. ¿Es verdad que cuando pasa por el DIU se destruye? ¿Cómo se destruye? No entendí. Claro, por ejemplo, no sé, es lo que me ha dicho una vez una ginecóloga y bueno, y me quedó siempre la A duda, ver, que siempre me dijo que el DIU es abortivo, porque dice, no, no, me dice, la gestación se produce, dice, vos ovulás, el espermatozoide llega al óvulo, se fecunda y cuando pasa por el DIU se destruye. Y no, porque no, yo no. una vez fui para que me coloque el DIU y no me lo quiso colocar ella, porque me dijo que era abortivo y tuve que ir a No, otro por lado. Dios. Ay, me sangran los oídos, mira. No, 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 no. No, no es Sí, así. yo lo sufrí toda mi vida porque yo digo, No, no, no. wow. Ningún, chicos, primero, Despidan a la para. ginecóloga. Hagamos un parate, Sí, sí. Ningún método es abortivo, por Dios. La única droga abortiva, ya sabemos cuál es. No, porque también el mismo mito estaba en relación a la pastilla de emergencia, ¿vieron? Que muchas chicas pensaban que era sí, abortivo también y no. O sea, de ninguna forma. Lo que hace el DIU es bien, un poco cerrar, digamos, esa cavidad, esa entrada del espermatozoide y además aumenta la viscosidad. Entonces hace que, básicamente lo que hace es que el camino sea difícil para que el espermatozoide llegue a tu óvulo. Porque con el DIU no hormonal, vos vas a seguir ovulando, nada más que ese paso va a ser mucho más difícil. ¿Sí? bien, Es un buen bien, método el perfecto. DIU. Mientras vos te controles y todo, no Sí, debería sí, pasar sí, nada. yo Exacto. lo Lo que tuve sí puede casi hacer es que 20 años. por ahí te venga mucho o que te genere alguna hemorragia, pero por el propio método, es un efecto adverso del método, ¿ok? Como lo mismo puede pasar con el implante subdérmico, que no te venga nada, o que te venga mucho, o que te venga poco. Pero eso depende de tu cuerpo, depende de las enfermedades previas que vos tengas, depende del efecto adverso que te genere ese método, etcétera, que se aplica a cada mujer. Por eso, el método que usa Cristina, por ahí no es el mismo que puedo utilizar yo. Por eso es importante ir a la ginecóloga, barra ginecólogo, y juntos elegir un método adecuado para cada una. No tomar pastillas porque mi amiga toma o porque mi vecina o porque mi mamá no, porque yo tengo que hacer y seguir un método según mi organismo, porque cada uno de nosotros es distinto. Primero eso, y segundo que ningún método es abortivo. Eso es mentira. O por lo menos yo jamás lo escuché, o seré yo la burra, pero para mí eso no es así. O sea, jamás escuché que el DIU sea abortivo. Me parece totalmente, no sé, me parece muy grave que te hayan dicho eso. Sí, Eh, no, yo ya tenía 3 hijos, no quería tener más y la verdad que bueno, me pasó eso cuando fui con ella y le dije mi mejor opción era el DIU porque las pastillas me hacían ujú, mal, las sí, inyecciones, muchas hemorragias, así que bueno, claro. y tuve que ir a otro lado, sinceramente fui a otro lado y bueno, y a veces me la cruzo a esa doctora todavía y yo la miro y digo, bueno, será, no sé, será testigo Jehová, no sé qué será, No, bueno, digo pasa yo, que muchas porque... veces también por ideologías, ¿viste? Uno no sabe, pero Sí, nada, tal no, cual. no, no, ningún método es abortivo, o sea, ningún método hace que vos Sí, bueno, abortes, pero ¿no? fue lo que me dijo y siempre me quedó, De yo hecho, hay siempre chicas decía, que han bueno, quedado embarazadas con el DIU, o sea, si el DIU fuera abortivo, entonces sí, sí, ninguna mujer sí, que debería quedar embarazada, ¿entienden? tal Eh, cual, No, no sé. pero con el Dios de 5 años queda embarazada. claro, vos sabés que me han dicho, yo escuché muchos relatos del DIU que han quedado embarazadas con el DIU, pero bueno, no sé, o sea, a ver, ningún método es 100% efectivo, eso desde ya sépanlo. Pero con el tema del DIU es que por ahí tenés que hacerte unos controles, una ecografía para ver que esté en su sitio, ¿viste? Por ahí necesita Dicen unos que cada controles. 6 meses lo deberías de controlar o una Claro, vez al año para ver para que ver esté ahí bien si se colocadito, que no corre o se no. mueva, porque si se mueve, ahí le das paso al espermatozoide, ¿entienden? Claro, Claro, sí, pero los primeros controles son cada 6 meses, Con los después primeros una vez al controles año sí. cuando te controlás. Sí, Exacto, después ya, como todo, vieron que primero empieza cada 3, 6 meses, después ya una vez al año. Eh, Así que nada, lo mismo, el implante subdérmico, el tema es que el DIU y el espermatozoide son los únicos métodos no hormonales, por así decirlo. El DIU de cobre, ¿no? Y bueno, y todos los demás tienen, o son combinados estrógenos más progesterona, o solo progestágenos, solo progesterona, como por ejemplo pasa con el implante subdérmico, ¿sí? Por darles un ejemplo. Hay pastillas también que vienen solo de progestágenos, pero bueno, eso, como dijo Cristina, depende, porque ponele, a una le da mucha hemorragia y tiene que cortar, a la otra le hace mal y no lo tolera y tiene que ir por otro método, ¿sí?
Siempre eso se adecua a cada mujer. Bueno, seguimos. Y después tenemos la próstata, que está, bueno, esta es una foto que, bueno, justamente porque se suelen, ya la verdad que no es que se hace tanto, porque ahora hay muchos métodos de ecografías transrectales y demás, que hacen que el paciente también no se sienta, es invasivo, pero no tanto como el tacto rectal. Que bueno, fíjense que la próstata está acá, se relaciona con la vejiga y con el recto, por eso se entra por el ano y se puede palpar. Esto muchas veces se recomienda en los hombres más 50, a partir de los 50 años, para tratar de detectar algún tipo de anomalía en lo que es la consistencia, la textura de esa próstata, para tratar de ver, descubrir, por ejemplo, un agrandamiento de esa próstata, ¿sí? Que esté mucho más agrandada del tamaño normal, que el tamaño normal es muy chiquitita, es tipo una nuez. O, por ejemplo, de repente detectar algún tipo de masa tumoral en la próstata, por eso se hace el tacto rectal, ¿sí? Y bueno, se relaciona obviamente con el recto, por eso se suele entrar por esa vía. La próstata vierte también en la uretra un líquido lechoso, obviamente, que contiene ácido cítrico, fibrinógeno, fosfatasácea, fibrinolcina, ¿sí? Y va a suponer y va a cooperar con este 25% del volumen del semen que después va a secretar el hombre durante la eyaculación, ¿sí? Básicamente la próstata, seguramente ya la han escuchado y todo, por eso se hace mucho hincapié, por ejemplo, en la hiperplasia prostática, porque a partir de los 40 años de edad el hombre se va agrandando también. Entonces, por ahí en los viejitos es mucho más frecuente ver que la próstata se agranda, ¿sí? Y genera justamente después compresión, o puede generar compresión en lo que es la uretra, ¿sí? Por eso el viejito suele tener incontinencia de muchos tipos, pero una de las incontinencias que tienen son de urgencia, por ejemplo, o van a escuchar que se quedan con las ganas de orinar y eso porque la próstata está muy agrandada, hace compresión con la uretra, y el chorro sale fino, poquito, se levantan de noche a orinar, sienten como que se quedan con una sensación rara, tienen el famoso goteo postmiccional, ¿sí? Y bueno, básicamente hay que tratar con un fármaco para tratar de aliviar esa molestia, esa hiperplasia cuando se agranda la próstata y ir controlándolo, ¿sí? No sé si escucharon, esto es un dato de color, no tiene nada que ver con, bueno, un poco sí, el rastreo de PSA, que es justamente para rastrear, detectar el cáncer de próstata. Ya no, Sí, se sí. ya no se recomienda mucho según las guías esto, porque las guías dicen que ese hombre que ha tenido, por ejemplo, o que tiene un cáncer de próstata, es mucho más probable que se muera de otra cosa que del cáncer de próstata mismo. Obviamente que hay gente que se muere de cáncer de próstata, por eso a mí por lo menos me parece como una controversia y no estoy del todo de acuerdo. Eh, pero no se rastrea porque muchas veces dan falsos positivos y generan que haya que hacer otro estudio más invasivo, la persona se angustia y por ahí no tiene nada, ¿sí? O sea, ese PSA, ese antígeno que se busca, muchas veces no es muy exacto, entonces directamente ya no se busca, ¿sí? Lo único que se hace es un interrogatorio, se puede hacer eventualmente un tacto rectal, para ir detectando y ir viendo si la persona tiene o no un agrandamiento de próstata, y en caso de que se palpe algo pétreo, duro, bueno, ahí sí, por ahí lo investigo un poquito más. Pero ya no se está utilizando mucho el tema del rastreo de cáncer de próstata por eso, porque genera muchos falsos positivos, ¿sí? La persona se angustia, se lo tiene que someter a otros estudios mucho más invasivos, y por ahí no tiene ningún resultado negativo, por ahí no tenía nada. Y ha pasado Pero con vos decís muchos que, pacientes. vos decís que, o sea, como que da que el paciente tiene un cáncer de próstata y realmente no lo tiene, y Claro. finalmente, pero finalmente, ¿de qué termina falleciendo ese paciente? No, De otra no cosa lo que no es de entiendo. cáncer de próstata. Porque muchas veces, como te digo, da un falso positivo, o sea, da un falso positivo, da un resultado positivo que no es, y vos lo sometiste a un montón de estudios al Pepe, digamos, o sea, sin ningún tipo de beneficio.